Tenés que hay empresas que en Paraguay pagan $100 por mes o 150, evidentemente tenés una tensión que te la provoca no la mala intención de nadie, sino la forma de instalación de América Latina como mano de obra barata y productora de recursos naturales brutalmente en los últimos años por la ofensiva neoliberal. O sea, hay una tensión muy fuerte ahí. Y por lo tanto, defender las conquistas en esos planos, en el plano de la seguridad social, en el plano de la necesaria captación de recursos para las políticas públicas en materia fiscal, tensionado ferozmente por los sectores en el poder. Entonces, voy a poner un ejemplo. El Congreso acaba de aprobar colocar impuestos a las grandes herencias. Si miramos la experiencia de Correa, no haber preparado políticamente esa medida le llevó a Correa que casi pierde el gobierno ahí. Porque salieron sectores populares a los que no tocaban impuestos a las grandes herencias a copar las calles. La región hace 7 años que no crece y tiene problemas macroeconómicos y políticos de todos los colores. Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar. Inflación galopante, déficit fiscal enorme, déficit comercial enorme, una situación social muy complicada, ¿verdad? Una economía que tiene que ajustarse y arranca con un punto de partida del 30% de la población en situación de pobreza. No tiene reservas financieras, por eso es que tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Brasil tiene algunos problemas, quizás no tan graves desde el punto de vista macroeconómico como el de Argentina, porque Brasil sí tiene reservas, pero también tiene un déficit fiscal muy alto, tiene dificultades serias de crecimiento. Son países que en general no han hecho reformas estructurales en los últimos años. Entonces, lo que quiero dejar claro, que no es un problema de América Latina, es un problema del mundo. Y no deberíamos extrañarnos porque la cultura real que se está sembrando, de hecho, no la que nos dan en las aulas de los liceos, de las escuelas, sino la cultura subliminal, que parece que decirnos que el que no es rico no triunfa. Bueno, estas son las cosechas de oro. En América Latina las cosas son explosivas, pero en Europa le ponen 7.000 millones a la Volkswagen o a la banca Morgan, 4.000, y probablemente, según la Deutsche Welle, hay una pérdida de más de 50.000 millones de dólares del sistema bancario europeo, eludiendo contribuciones a sus respectivos estados, y así se podría seguir. La corrupción es inherente a la cultura de esta época, aunque toma características peculiares en cada medio. Y habría que agregar el otro capítulo. Cuando un país como la Argentina en 15 días pierde lo que ha perdido, ¿cómo se llama eso? Con la especulación bancaria. Es decir, parece que lo único que es corrupción es aquello que pasa por los juzgados. Claro, eso no quiere decir que no haya corrupción, pero lo que quiere decir es que la corrupción se vuelve una herramienta explotable políticamente de mucho mayor volumen y además la corrupción que existe se exagera, porque una cosa es que, ni es que no haya, ni que haya la que se dice que hay, es una cosa que está en el medio. Bolsonaro ganó en las grandes ciudades. San Pablo, la ciudad. Ganó en las capitales. Y inclusive ganó en las capitales de los estados que no fueron de Bolsonaro. O sea, estados ganados por el PT, por Ciro Gómez. Ahí en las capitales y las ciudades ganó igual Bolsonaro. Es una reacción urbana. Es una reacción de la densidad urbana. La clase media. Que provoca una comunicación y básicamente la clase media. Desagradecida. Sí, de eso podemos hablar también. La clase media que no recibió las soluciones que esperaba, no vive como piensa y está rodeado de problemas que esperaba no tener. Vos podés decir, esa esperanza era exagerada, de acuerdo. Esa esperanza era exagerada y ahora están reclamando por el no cumplimiento de cosas que no se podían cumplir. Bueno, de acuerdo, pero eso es, así es, digo, la naturaleza. Marcadamente, los votantes de Jair Bolsonaro se concentran en los sectores medios altos, ¿no?
y las localidades más pobres, incluso los 9 estados de la región nordeste, votaron masivamente a favor de Fernando Haddad, que era el candidato de Lula. Hay muchos analistas que señalan que una de las cosas que más molesta a los sectores medios y altos de Brasil es la presencia de sectores antes excluidos en lugares donde nunca habían estado, supermercados, aeropuertos, universidades. Como si el voto, además de estar reflejando la desconformidad con la corrupción, estuviera planteándose la desconformidad con las políticas de inclusión. Un rechazo importante de los sectores medios a la inclusión de todas esas multitudes desfavorecidas que propiciaron las políticas de los gobiernos del PT. Le cuesta muchísimo a la gente relativamente acomodada económicamente ver en perspectiva que la inclusión, que las políticas de inclusión no son otra cosa que en el fondo el tratar de compensar, si quieren, parte para la convivencia global de toda la sociedad, tratar de mitigar las disparidades de la economía del mercado. Como el reparto termina siendo concentrador y desigual, si no existen políticas que mitiguen, la sociedad puede crecer mucho económicamente, pero va quedando en su mundo que sigue existiendo y que en alguna medida va a pesar en la convivencia de la sociedad. Y que hay una cosa general que se expresó en Brasil y se ha expresado en otras partes. Hay un inconformismo global importante de las clases medias por todas partes, que naturalmente se expresa de acuerdo al medio. Lo que más crece en el mundo es la economía transnacional y hay un cierto congelamiento de las expectativas de buena parte de los sectores medios de las sociedades. A Lula le hicieron ambos cagadas terribles. La primera, le apareció una mujer que dijo que le había hecho hacer un aborto y aparte era afrodescendiente, entonces cargaba con racismo y asesino, después se desmintió. El secuestro de un empresario donde dejaron volantes del PT, después se vio que el secuestro era amañado, como supongo que haberse amañado la puñalada hoy a Bolsonaro. Y el debate en el que le dieron menos tiempo que a Color de Melo hasta que Lula se termina enojando al final del debate. Y el día de las elecciones no hubo locomoción de ninguno de los barrios pobres. O sea, Lula hubiera ganado en el 89 si no fuera que el poder jugó para de repente. Y hay 30 partidos en 513 diputados. O sea, y eso con distintos partidos en distintos municipios, distintos partidos en el Estado, por lo tanto, alianzas distintas en todos los lugares. Ingobernable para cualquier candidato. Ingobernable para cualquiera. Va a ser para Bolsonaro y fue para el PT. A pesar de que el PT tenía una distribución de poder mucho mejor, el sentido de las mayorías parlamentarias, la presencia en estados, mucho mejor que la de Bolsonaro. Y sin embargo, él no pudo gobernar prácticamente y Bolsonaro le va a resultar más difícil todavía. Porque es un país, ha sido un país históricamente terriblemente injusto. Terriblemente injusto. En Brasil hay ricos, pero ricos, no riquillos. Y eso pesa. Y es un país singular. Es el país que tiene más población negra después de Nigeria. Le costó abolir mucho la esclavitud. Le llevó mucho tiempo fundar universidades. La aristocracia brasileña mandaba a estudiar a sus hijos a Europa. Consiguió la independencia por el grito de un emperador. Tiene una historia singular. Y ahí, si tuviera que usar términos, un fuerte clasismo. El tema de Brasil pasa por el tema de la juventud, ¿no? Así como pasa por la cuestión de las mujeres y por la cuestión racial. Ese es el tema de la desigualdad en Brasil, es así que es estructurada.
Ya Bolsonaro es una reacción machista. Reacción machista que es esperable también, ojo. Era muy esperable en el mundo una contraofensiva machista frente a la larga reivindicación de género, exitosa reivindicación de género, y al final, hasta ahora, digo, y razonable, que tienen razón, han tenido razón histórica, ahora están pasadas de revoluciones y la gente está cansando y va a haber una reacción machista de alguna manera. Y esto es así, por eso la famosa manifestación El Now, que fue liderada por mujeres contra Bolsonaro, Aumentaron los votos. Fue un boomerang. Digo, inmediatamente de eso aumentaron los votos de Bolsonaro. Y es parte de toda la reacción de la derecha política al dominio de las izquierdas en el siglo XX. Es parte de eso. Pero esa parte es esperable. Vos no puedes esperar que la derecha se quede quieta frente a una hegemonía regional durante todo el siglo XX, que empezó con Lula y después sigue. Lo demás es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Está la economía, está el trabajo, está la más-valía, está ahora el trabajo sin dignidad, que es algo que volvió hacía mucho, que, bueno, que el trabajo estaba vinculado a tener dignidad, ¿no? Estaban los desempleados y los trabajadores tenían alguna dignidad. Hoy trabajar en Brasil, por ejemplo, no significa más nada, porque sin derechos tú trabajas y, bueno, ¿qué va a pasar contigo? Va a trabajar para intentar comer. O sea, el trabajo pasa a ser el espacio de la miseria también, y no de una especie de dignidad. Pero Brasil está ahí. Tiene 30 partidos, con tradiciones. Y el triunfo parece espectacular, pero no es tan espectacular. Hay una extensión muy grande y la oposición está ahí. ¿Cuál es el marco de lucha que se puede plantear? No sé. Está la Amazonia, hay una cantidad de amenazas. Pero ¿qué se va a concretar? Espero que haya capacidad de resistencia del pueblo brasileño.